Amén, amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gusto de saludarlos. Vamos a empezar la enseñanza, la prédica. Amén, y pongámonos ahí delante del Señor y orémosle, clamémosle, porque sea Él el que en su misericordia nos hable. La palabra dice que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, siempre con temor, con temblor, pero certeros, confiados, seguros de que tú nos escuchas, de que estamos, Señor, en tu mente, de que nos tienes en tus manos, nos tienes, Señor, rodeados por tu palabra. Gracias, soberano Rey. A ti te damos la gloria y la honra, porque a ti te pertenece, porque eres tú, Señor, el que ha hecho todas las cosas, Señor. No hay nada, Señor, que se escape de ti, Padre amado. Tú lo tienes bajo tu control. Tienes al mundo bajo el control tuyo. Tú sabes qué permites y qué no permites. Amén. Y ahí estamos nosotros, Señor, cimentados en que todo lo que tú haces, lo haces, Señor, a favor del amor que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Vamos, hermanos, entonces a hablar sobre lo que el hermano pastor ha estado hablando, y ha estado hablando de la fe, ¿verdad? La permanencia en la fe. Entonces, vamos a seguir hablando de esto, y vamos a Isaías 11:5. Vamos a iniciar ahí. Dice, ¿se recuerda usted de qué viene hablando? Desde el 2, ¿verdad? Eso ya ni para qué se lo menciona. Que reposará sobre él. Está hablando del Mesías, el Espíritu de Yahweh. Usted ya lo sabe, hermano. Vamos a ir mejor al 5. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad, en otras versiones está hablando de fe, ceñidor de su cintura. Amén. Y fíjese, hermano, que estaba escudriñando, leyendo, y esa palabra lomos, la palabra es motén, eso es hebreo, y es ser delegado. Cristo es el delegado para nosotros. Amén. Porque es el único, hermano, que de verdad ha hecho justicia. Y dentro de las acepciones de Sadak, también es purificar. Es el único que ha venido a limpiarnos, a purificarnos de toda la mancha de nuestra alma. Amén. Y es hacer derecho en sentido moral. Realmente Jesucristo nos vino a enseñar cómo moralmente vivir. Porque si usted se acuerda, cuando sacaron a Abraham, ellos cuando salieron de Israel, ellos no sabían ni desde Abraham, luego de los Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, vivían sus leyes morales, era lo que sentía su corazón y nada más. Pero el Señor vino a hacer derecho en sentido moral.
quiere decir que nos vino a hacer justicia. Amén. Y dice que dice, la justicia, o sea, lo que él vino a hacer cinto de sus lomos, porque él era delegado. Amén. Y la fe, cinto de sus riñones. En otras versiones dice, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. También está hablando, cuando habla de cintura, que lo mismo de ceñidor, de riñones, también en otras versiones. La palabra es halatz, termina TS, y con una K antes, que es la sede del vigor. ¿Y sabe qué? ¿Qué fue lo que vino a hacer esa fe a nosotros? Porque ahí está hablando de Cristo, del Mesías. Fíjense, hermanos, que lo primero en su raíz que dice que vino a desnudar, a partir. ¿Se recuerda que así dice la palabra en Hebreos? Que vino a dividir el alma del espíritu. Amén. Nos vino a librar, pero también nos vino a equipar. Perdonen, hermanos, no sé ni cómo me salgo de aquí. Es que estoy grabando. Entonces nos vino a librar, pero también nos vino a equipar para luchar. Obviamente, cuando a alguien lo equipan, es para algo, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay muchos hermanos que están estudiando, que se están equipando, que se están preparando. ¿Y para qué, hermano? No para quedarse en su casa, ¿verdad? Haciendo nada. Ahora se puede quedar en su casa trabajando por el internet, pero está haciendo algo, está siendo productivo. Entonces, para eso el Señor nos dio la fe. Fíjese, para equiparnos, nos dijo, bueno, esto es, primero la palabra los desnuda, los hace verse a un espejo, cómo están hablando moralmente, hermanos. Porque no sabíamos antes de que viniera Cristo, y aún estando en la congregación, pero como desconocíamos la Escritura, nosotros creíamos que caminábamos bien, pero cuando vino la instrucción, vino a ser el espejo para nuestra vida. Aleluya. Sigue grabando. A ver, fíjese, hermano. Entonces, es emocionante saber que Él vino específicamente a dotarnos, a equiparnos. Miren, hermanos, qué especial es la palabra. No hay nada como que se lo sacó de la manga, ¿verdad? No, es algo que está tan, ¿cómo le digo yo? Se sentaron, déjeme pensar, allá en Génesis, a la mesa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a planificarlo, no a hacer nada de a ver qué nos sale en el camino, y según lo que nos salga en el camino, así vamos a tomar medidas. No, hermanos, miren. Entonces, y otra de las cosas para la cual nos dejan la fe es para arrancar. ¿Se acuerda de Jeremías 1:10? Ya lo sabe.
O sea que todo está se concatena perfectamente. No son textos aislados. Viene a arrancar, viene a limpiar, a desechar lo que no sirve. Porque aún hay cosas en nosotros que no le sirven al Señor. ¿Amén? Le servirán a nuestra alma que no quiere hacer lo que dice Juan 12:24. ¿Verdad? Si el grano de trigo, eso ya lo sabe usted, por eso le hablo así. Pero para quien esté ahí y no lo sabe, ya le di la pista. Amén. Entonces, fíjense que cuando está hablando aquí, entonces, Isaías está hablando de cosas como prioritarias, ¿verdad? De lo que él vino a hacer. Entonces viene él, viene Yahweh, y cuando va a sacar a su pueblo de Egipto, le dice algo. Le da instrucciones, le dice que tienen que comer el cordero, como lo tiene. Le dice que no sobre nada, si es muy grande el cordero, cómanselo entre 2 familias. El punto es que el cordero se comía todo. No había que dejar absolutamente nada de sobras. Había que comerse el cordero completo. Y mire pues, es tan espectacular, porque nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra. La palabra no la podemos saltar, ni obviar cosas que no nos gustan, y probablemente no nos gustan porque no las entendemos, y probablemente no las entendemos porque hay algunas personas que no han sido instruidas, pero nosotros que hemos sido instruidos, podemos decir, vislumbramos ya las cosas. Ya no podemos obviar, no podemos decir, no me gusta este libro, no me gusta lo que dice aquí, no me gusta. No. Porque el cordero se come completo. La palabra es el cordero completo. Amén. Entonces, allá le dice, ¿cómo antes de salir, cuando él ya dé la orden de salir, cómo tiene que estar el pueblo? Y le dice, lo primero que le dice, usted lo sabe, es Génesis, Éxodo 12:11. Y le dice, ceñidos vuestros lomos, que es lo que me interesa porque sigue diciendo más, pero ceñidos vuestros lomos. Amén. Porque nosotros tenemos que ceñirnos. Amén. Porque ya nos dieron al cordero. ¿Se recuerda? Antes en el 12, 1, 2, 3, 4, está hablando del cordero. Ya nos dan el cordero. Cómanse todo el cordero. Y luego cíñanse sus lomos. Y entonces vamos a Romanos 1:17, dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No, perdón, hermanos, no vamos a ir a ese texto primero, vamos a ir a Romanos 13:14. Dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, estamos hablando de comer al cordero, estamos hablando de vestirnos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? O Eva y Adán pecaron, ¿verdad? Porque fue Eva la primera. Pero como el varón es la cabeza de la mujer, Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿De qué los vistió? ¿De qué los cubrió? Fue el primer sacrificio de un cordero que se haya hecho para cubrir el pecado, porque en la antigüedad era cubrir el pecado. Nosotros, hermanos, tenemos mayor gloria, porque a nosotros nos borraron nuestros pecados. Amén. A nosotros,
a nosotros no solo nos lo perdonaron, sino los agarra el Señor al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Los borró. Pero lo primero que se hizo ahí fue cubrirlos con la piel del cordero. Es una vestidura. Y nosotros tenemos la vestidura también, que Cristo vino a darnos. Amén. Es una vestidura que la tenemos que ceñir. Tenemos que ceñir nuestros lomos. Amén. Con la fe, con la fidelidad, con la confianza, con la esperanza. Amén. Entonces, vamos a ir a Efesios también 6:13, porque eso fue en Éxodo 12:11. Amén. Dice la palabra en Efesios 6:13, hay una instrucción de cómo ponerse una vestidura. Aquí habla de armadura, pero a la final es igual. Es una vestidura. Esta es para pelear. ¿Se recuerda usted cuando Goliat estaba molestando al pueblo de Israel? Y se recuerda usted que David vino y oyó lo que estaba pasando y dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso? Imagínese, ponga usted al gigante y a la par de David, y era un joven. Pero le viene el rey Saúl y lo quiere equipar con su vestidura. Pero él no quiso esa vestidura. Él ya había peleado, se había enfrentado con osos, con leones. Y él sabía cómo pelear. Había sido equipado. Y no había sido equipado con su propia inteligencia. Este muchacho ya venía apartado para el Señor. Y agarra, ¿usted se acuerda? 5 piedras. 5 piedras lisas. Amén. Y con 5 piedras y con una. Amén. Con una. Este muchacho tomó, mire, las cinco piedras. Es la figura de los ministerios, de los 5 ministerios. Y él se cubre, él toma una cobertura. Una cobertura. Él también se tomó la cobertura, se puso una vestidura. Y mire lo que pasó. Amén. Entonces, hermanos, no es la vestidura que nosotros podamos pensar que debe de ser. Es la vestidura de la palabra. La que dice en Efesios 6 o 14, ya le dice ceñid la palabra. Yo soy el camino, la verdad. Y por dónde ir, nos vamos a extraviar, pero la verdad no nos va a extraviar. Amén. Entonces, estamos en los tiempos en que estamos viviendo cosas como situaciones similares a las que nosotros leemos en la palabra. Yo pensaba ahora, estamos escuchando la palabra y la escuchamos y la escuchamos. Por donde usted, mire, ahora sí,
las lámparas están encendidas, porque solo hace usted un clic y puede poner usted prédicas de cuánta cosa hay ahora en el internet. Cómo se está hablando de los últimos tiempos de apocalipsis, y ahora sí las lámparas se mantienen encendidas a un clic de su teléfono, a un clic de su computadora. Entonces estamos viviendo tiempos, yo pensaba como en los tiempos de Noé, porque Noé estuvo hablando y hablando y hablando, dándole oportunidad para que, mire, ¿por qué no ayudar a Noé a construir el arca si les iba a beneficiar? Pero como no creyeron, como no se, como razonaron aquí en su mente y poder decir, llover, ¿cómo llover? ¿Cómo así, verdad? No se imaginaba. Y nosotros también, a nosotros nos dice, prepárense, prepárense, porque la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, que cuando lo escribieron los apóstoles. Pero, ay, ¿cómo será que va a pasar? Pero si yo oía, mi mamá me decía que mi abuelita hablaba de esto. Y mi mamá, como mi abuelita le hablaba de esto, me hablaba a mí. Y ahora yo ya hasta tengo hijos y no pasa nada. Así fue en el tiempo de Noé. Una de las cosas que Noé tuvo fue paciencia y creer, hermano. La paciencia y para creer en el Señor. 120 años, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces, también estamos viviendo esos días que nos están hablando, nos están preparando, y nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor. Es creer en que su palabra es viva y es eficaz. Amén. Sigamos pues. Entonces, hermanos, vamos a Hebreos 11:7. Ya estamos hablando ahora de Noé, y dice que por fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, él lo hizo con temor, preparó un arca, el arca para la salvación, no solo de él, sino la salvación de su casa. Y fíjense, hermanos, que esa arca que él preparó, él la hizo conforme al modelo que el Señor le pidió. Él no lo hizo y conforme a lo que él decidió hacer. Él siguió las instrucciones. Y aquí tal vez me voy a detener un momentito, porque son cosas elementales que no hacemos, que no hemos entendido. Es increíble, de verdad es increíble. A mí me asombra. Y no solo por lo que veo, sino por mí misma. Porque las instrucciones las recibimos claras y las recibimos puntuales. Pero es necesario que nos las repitan y nos las repiten y nos las vuelvan a repetir. Fíjense que, y decimos en el momentito, sí, bueno, ya nos dieron una instrucción. Y en el momentito, como lo tenemos fresco, lo hacemos. Pero luego sucede otra cosa y ahí como que la instrucción no entra. Ahí como que ya la instrucción no casara, ¿verdad? Y entonces hacemos lo que creemos hacer. Y no es así. Ya se nos da una instrucción. A Noé le dieron una instrucción para hacer el arca. Y una de las instrucciones que le dieron a Noé, que la hiciera de madera. Y fíjese que según el diccionario, es porque la madera es firme.
por su firmeza. ¿Cómo tenemos que hacer nuestra arca nosotros? La firmeza también es fe. La firmeza es una acepción de fe. Entonces, ¿cómo nos han dicho a nosotros que tenemos que hacer el arca? El arca la tenemos que hacer con fe, creyendo, confiando fielmente. Y este es un punto álgido. Esto de la fidelidad, hermanos, es un terreno minado. ¿Sabe por qué le digo un terreno minado? Porque si usted y yo nos paramos ahorita en el terreno minado y nos ponemos en el espejo de la fidelidad, ¿cuántas de esas? Ustedes saben por qué decimos, se dice terreno minado, ¿verdad? Porque en ese terreno hay escondidas las bombas acá, bombas que ponían los ¿cómo se llaman? La gente que estaba fuera los guerrilleros. Minaban los lugares por donde ellos estaban para que si los llegaban a buscar, no pudieran pasar. Si daban un paso en falso, explotaba la bomba. Miren, hermanos, nosotros en fidelidad muchas veces caminamos así, con pasos muy en falso. Porque la fidelidad abarca muchas cosas. La fidelidad le abarca, hermano, su voluntad. Mire, en su pensamiento muchas veces hay dualidad. Usted dice, yo sé que tengo que hacer tal cosa, y su alma le dice, no lo das. ¿Por qué lo vas a hacer? Mire, y le da 1000 razones para que usted no le sea fiel al Señor. Mire, de verdad. Y en su alma usted está convencido. Sí, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Y para haciendo lo que el alma le dice y no lo que dice la palabra, a sabiendas que usted ha recibido una instrucción clara. Entonces, en esa acepción de la fidelidad, hermanos, en su mente, ¿qué porcentaje en la mente le seremos fiel al Señor? ¿Qué porcentaje? Amén. Porque estamos hablando de fe, de firmeza, de confiar. ¿Cuánto no hemos sabido? Aún de su boca, hermanos, ustedes nos han contado. De gente que solo con sus labios, ¿verdad? Dicen que van a una iglesia, que son cristianos, y a la hora de la hora se les presenta una necesidad de enfermedad, una necesidad de cualquier cosa, ¿para dónde han agarrado? ¿Se acuerdan que ustedes nos han contado? Para el médico, no ha sido así, ¿verdad? Ustedes nos han contado. Qué tremendo, hermano. ¿Dónde está la confianza de la persona? Que se vende al mejor postor. Imagínense, hermanos, imagínense que cuando veamos al anticristo, si el Señor no viene antes, si tenemos que pasar parte de la tribulación, va a ser portentos maravillas, va a ser portentos. Y si hay alguien enfermo de cáncer y le dice que lo puede sanar, se va a ir tras él. Porque no hay una confianza total en el Señor. Amén. Entonces, mire, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Amén. Dice la Biblia Alcas Fernández, dice, por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos siendo ciertos de las realidades que no vemos. Esta es la fe. Lo que usted no ve literalmente, pero en la palabra sí lo vemos. En la palabra hemos visto, hermanos, que hubo un arca, hubo un hombre que prepararon, que le dijeron, prepara un arca, porque va a haber un diluvio, va a llover del cielo. Él no lo había visto, pero lo creyó, así de sencillo, y se preparó. Ahora nosotros también nos están diciendo lo mismo. Estamos preparándonos para un acontecimiento. Estamos preparándonos aún están hablando de cifras, hermanos, miren, escandalosas. De perdonar, o las cifras escandalosas que salen día a día para Guatemala. Y estamos preparándonos. ¿Verdad que sí nos estamos preparando? Una de las formas de prepararnos, hermanos. Queremos al Señor y a las 7:30 estamos clamando. ¿Por qué clamamos? Clamamos porque le creemos. Clamamos porque hemos visto la palabra. Que hubo gente obediente. Miren, en el momento que el ángel de la muerte iba a pasar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Que hubieran dicho, se me olvidó, tenía que ir a traer café, tenía que ir a la tienda a comprar azúcar, tenía que ir, y salía, ¿qué hubiera pasado? Obviamente hubiera muerto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir instrucciones. Aprendamos, por favor, aprendamos, hermanos. En las cosas pequeñas sigamos instrucciones. Entonces vamos a entender las cosas que el Señor nos pide. No razonemos. No lo razonemos. Porque estamos razonando. Si viene alguien a tocar y me dice que necesita para comida, porque no tiene comida, yo digo, sí, pero tengo para 3 días. Y si le doy, me voy a quedar solo para 2 días de comida. Estamos razonando. ¿Acaso nosotros no sabemos que Yahweh es nuestro proveedor? Yahweh es nuestra justicia. Yahweh es nuestro Salvador. Yahweh es nuestro libertador, el que va por nosotros, el que pelea nuestras batallas. Nosotros con mi esposa hablamos de eso. Aquí estamos viviendo el tiempo, como el tiempo que el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Mire, ¿qué pasaba cuando se enfermaban? ¿Qué pasaba cuando daban a luz las mujeres? ¿Qué pasaría, hermano? Él era su médico, Yahweh Rafa. Dice la palabra que levantó una serpiente de bronce, ¿se acuerdan? ¿Para qué la levantó?
para cuando la serpiente los mordiera, vieran a la serpiente y fueran sanos. Él es el Salvador, el sanador por excelencia. Así es que ahora son tiempos de que Él es nuestro guardador, de que Él es el que va con nosotros. Mire, es nuestra sombra, nuestra mano derecha. ¿Qué quiere decir que es nuestra sombra? ¿Usted se puede apartar de su sombra? ¿Nos podremos nosotros apartar de nuestra sombra? La sombra se ve donde hay luz. Amén. Vamos entonces donde hay luz, vemos que Él, cuando hay luz en nuestros ojos, cuando el velo se nos ha sido quitado, vemos que Él va con nosotros a donde vamos. Pero no por eso nosotros vamos a ponernos, vamos a revestirnos de una vestidura falsa de credulidad, de decir, a mí nada me pasa, yo puedo ir a... No, hermano, no es así, no es así. Tenemos que seguir instrucciones. Sigamos instrucciones, por favor, sigamos instrucciones. ¿Entendemos esto, hermano? Las instrucciones son espirituales, pero también las instrucciones son de sanidad, de alimentación, de locomoción. Hay diversas instrucciones que nosotros tenemos que seguir. Sigámoslas, por favor. Noé lo hizo. Abraham lo hizo. Amén. Los hombres de la palabra, muchos de los hombres de la palabra lo hicieron. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a ver, hay promesas para la fidelidad, para la fe. Hay promesas que nosotros sabemos porque están escritas en la palabra. Yo sé que esto se lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Lo que le he dicho tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, no le podemos decir, hermano, Él es su padre, por ejemplo. Y usted dirá, Él es mi padre. Es que yo tengo a mi papá y decirle padre y tengo a mi papá. No puedo. Porque esto es revelado. Yo le contaba un día a mi esposo que de repente me fue quitado el velo y dije, sí, Él es mi padre. Sí, yo no soy huérfana. Tengo papá. Y mire, desde ese día que yo entendí que yo no era huérfana, mire, hermano, me sale el decirle padre como con una familiaridad, porque así lo siento. Entonces, esto es revelado. Y fíjense, hermanos, que aquí dice Hebreos 10:35, por tanto no desechemos nuestra confianza. Amén. No desechemos la confianza. Esta palabra también es derivado de firmeza, porque esto tiene gran recompensa. Tiene gran recompensa. Fíjense, hermanos, que allá Abraham dice que creyó al Señor
Y por eso el Señor lo aceptó como justo. Por eso el Señor le acreditó como justificación, dice. Entonces queremos nosotros que nos acepten como justos. Caminemos en fe, caminemos en confianza, caminemos en fidelidad, caminemos en obediencia. Porque entonces Él va a conocer que nosotros le creemos. Entonces nos va a aceptar Él, nosotros no. Él nos va a hacer, como dice aquí, aceptos como justos. Entonces, vamos a seguir rapidito en algunas cosas que me voy a saltar porque ya es mucho tiempo. Ya no vamos a hablar de todo esto, pero tal vez solo vamos a hablarle de lo que dice Hebreos 10:38, que el justo, dice la palabra, va a vivir por la fe. Y si retrocede, no va a complacer el alma del Señor. Entonces, en Romanos nos podemos ir a Habacuc 2:4 cuando dice, he aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo vivirá por su fe. Mire, hermanos, vamos a vivir por nuestra confianza, por la certeza que tengamos en lo que el Señor nos está diciendo. Yo sé que usted ha entendido un montón. Si no estuviera ahí cuando estamos orando, porque usted sabe que Él es su escondedero, que Él es su sombra, que Él es su fuerza, y sabe que el que lo ha guardado hasta el día de hoy es el Señor. Eso nos va a ser contados como justicia. Pero dice, el orgulloso, dice Habacuc, en él su alma no es recta. Tenemos que ponernos delante del espejo. Y cierre sus ojos, porque ahorita vamos a terminar, vamos a concluir con esto y vamos a concluir con esto orando. Cierre sus ojos, póngase delante del Señor, ponga su alma delante del Señor, ponga su alma para que la palabra lo desnude, para que vea claramente si estamos como Habacuc 2:4. ¿Será recta nuestra alma, Señor? ¿La ves tú recta? ¿O la está manchando el orgullo? Muchas veces nos oponemos a la palabra que tú nos envías. Nos oponemos, Padre, a lo que tú nos dices, nos duele, nos evadimos. Esa alma no es recta. Es porque hay orgullo. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros nos venimos poniendo a la luz de tu palabra, sabiendo, Padre, que al orgulloso, dice tu palabra, lo ves de lejos. Sabiendo, Señor, que el orgulloso no te agrada. Sabiendo, Padre, que no es recta delante de ti un alma que es orgullosa. Por favor, Padre, que tu palabra nos limpie como agua, limpie nuestra alma y que podamos, Señor, con toda la armadura que nos has dado, ceñir nuestros lomos con la verdad. Y si estamos ceñidos, si nos ceñimos de la verdad, nosotros vamos a poder ser más que vencedores. Y el orgullo, Señor, no va a ser un gigante más en nuestra vida. Vamos a ponerlo, Señor, exactamente en el lugar que le corresponde. Y el alma va a poder hacer lo que dice
Juan 12:24. Va a poder caer como el grano de trigo. Va a poder morir para traer fruto abundante. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada una de las personas que nos están viendo, a los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí. Y dentro de a las 7:30 estamos otra vez orando. Han sido unas oraciones de mucha bendición para mí. No sé qué dirá usted, pero para mí sí. Que Dios los bendiga, que Dios los confirme, que Dios los afirme. Amén. Hasta el día de la venida del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.